Muchas gracias a todos por venir. No es fácil el día de hoy venir al centro, digamos. Así que hay un doble agradecimiento. Este evento está organizado por la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Abogados y la Asociación Chilena de Derecho Ambiental. Tenemos hoy día dos invitados de lujo, aunque parezca una frase cliché, pero realmente tenemos buena gente que va a exponer. Vamos a tener dos presentaciones. La primera de Rodrigo Guzmán, a quienes me imagino que casi todos conocen. Igual, por si alguno tiene alguna duda, voy a leer un biosheet de él. Él es abogado de la Universidad de Chile, actualmente socio del estudio Carcelén, Desmadril, Guzmán y Tapia. Tiene una destacada y reconocida práctica profesional en el área regulatoria y ambiental. Previamente se desempeñó durante 12 años en la Comisión Nacional de Medio Ambiente, primero como asesor legal entre el año 98 y 2006, y luego como jefe del Departamento Jurídico de dicho servicio entre el año 2006 y 2010. Publicó el libro Regulación Constitucional del Ambiente en Chile, Aspectos Sustantivos y Adjetivos, Historia, Doctrina, Jurisprudencia, segunda edición actualizada. Y también a la Pilar Moraga, abogada de la Universidad de Chile, magíster o máster en Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lille, Francia, y doctora en Derecho por la misma universidad. Es miembro del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de la Universidad de Chile, también es miembro de la CHIDAM, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia CR2, profesora asistente del Departamento de Derecho Internacional y directora de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Pregrado de Derecho. Entre las áreas de investigación que ha abordado destacan las temáticas de desarrollo sustentable, medio ambiente, energía y regulación, fiscalización ambiental comparada, entre otras. Actualmente es profesora asistente del Departamento de Derecho Internacional y directora de la Escuela de Pregrado. El formato que vamos a utilizar hoy día, primero Pilar se dio su lugar a Rodrigo, que nos va a hacer una exposición, luego vamos con la Pilar y después vamos a dejar algún espacio para preguntas. Avisos, los que están aquí, casi todos me parece, los miembros de CHIDAM, esperamos poder tener una nueva directiva, la que ya está, cumplimos 2 años, y es bien bueno que haya gente y caras jóvenes que le den impulso a esta institución. Eso, dejamos a Rodrigo y la Pilar puede pasar aquí aquí adelante. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Sí, Ok. El otro día perdí como 5 minutos de alegato en el Tribunal Ambiental por no chuntarle al, al micrófono. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias a CHIDAM y al Colegio de Abogados por tener la oportunidad de participar en este conversatorio. Espero que eso sea, digamos, intercambiemos ideas. No creo que ni entre Pilar y yo descubramos el hilo negro. Ojalá sí, en una de esas lo descubrimos, pero creo que el intercambio es lo más relevante en este tipo de cosas, y sobre todo pensando que en lo que se viene en este proceso constituyente, en donde creo yo que organizaciones como CHIDAM o organizaciones sociales o gremiales como el Colegio de Abogados, como tantas otras, deben tener un rol especial, o deben tener un rol en este proceso. Creo que en particular el Colegio de Abogados no puede restarse, y podría ser esto como la cabeza de playa del inicio de un trabajo, pero un trabajo concreto, digamos, en donde se puedan expresar las ideas y eventualmente avanzar en algo más concreto en el marco de la metodología misteriosa que tendrá todavía misteriosa, digamos, de este proceso constituyente. Lo primero que me gustaría señalar es que personalmente estoy muy contento de lo que está ocurriendo en términos de lo que viene, o sea, en términos de lo que significa embarcarse en un proceso constituyente. Creo que es una oportunidad en donde tengo la impresión que se nos abre la cabeza un poquito, ¿ya? Es decir, más allá de la contingencia, de lo que nos sucede a nosotros como profesionales, como padres, como madres, etcétera, nos coloca la cabeza en otra dimensión para pensar o comenzar a pensar en los distintos enfoques y posiciones que cada uno de nosotros tenga
en qué es lo que queremos como Constitución. ¿Mm? Cómo queremos que sea, digamos, esta carta de navegación. ¿Mm? Y creo que no es menor poner la cabeza en eso, o comenzar a empezar, porque es distinto, además, pensarlo, considerarlo cuando uno escribe un artículo o un libro, pero ahora está en una situación, yo diría, bastante real. Yo soy bien optimista en todo caso, de que esto desemboque, digamos, en algo. Es muy distinto estar ya en un plano concreto, de apertura de un proceso, y que nos coloca en otro cajón. Nuestra cabeza la coloca en un cajón que, que lo encuentro bien relevante. Eso como primera consideración. Lo segundo, la segunda consideración es, eh, independiente del tema metodológico que se venga, o procesal, etcétera, de cómo se va a ir armando este proceso, va a haber que ir viendo cómo ir encajando cada una de las piezas, más allá de las hojas en blanco que eventualmente puedan generarse, y ojalá esto lo termine con un cuaderno de dibujo, digamos. Eh, cuando uno piensa en el tema ambiental, uno se pregunta, bueno, evidentemente el tema ambiental es uno más dentro de varios que se van a discutir, ¿ya? En este proceso. Y cuando uno coloca en esa perspectiva el tema ambiental, yo creo que hay que hacerse una pregunta un poquito más grande, ¿eh? Un poquito más grande, que es, ¿qué modelo queremos? ¿Qué modelo queremos que estructure esta nueva Constitución? Cuando digo queremos, cada uno de nosotros, ¿qué es lo que deseamos de esta Constitución? Porque van a haber preguntas que van a ser tal vez aún más relevantes que el tema ambiental. Es decir, la gran pregunta puede ser, ¿vamos a partir con un modelo económico o vamos a impulsar un modelo económico distinto? ¿Vamos a pensar en un modelo de propiedad diferente? Que creo que son preguntas clave en lo que tiene que ver con el desarrollo. ¿Ya? Y a partir de eso, probablemente, uno puede ir encajando las piezas asociadas al tema ambiental. Lo que quiero decir es que hay preguntas tal vez más relevantes que hacerse, que no suprime la otra, por supuesto, antes de entrar a proponer cierto, alguna eventual estructura diferente en lo que tiene que ver con la regulación constitucional del medio ambiente. Alguien me dirá, y probablemente tenga razón, mira, finalmente se juntarán las piezas y saldrá algo, saldrá un todo, y de ese todo uno podrá adivinar cuál es el modelo que finalmente se está apostando, se está proponiendo, y por lo tanto, desde cada rincón, desde el rincón del medio ambiente, desde el rincón del desarrollo económico o de la seguridad social, etcétera, ahí sacaremos la ecuación final y ese será el modelo. Pero creo que hay preguntas grandes que hacerse antes de o junto con plantear cuestiones asociadas al tema ambiental. Y en ese contexto traje un pencil point, no traje un power hoy día. Creo que hay tres preguntas relevantes que hay que hacer, o tres reflexiones. La primera, creo que uno debe preguntarse qué servicio debe prestar una Constitución en materia ambiental. O sea, ¿qué es o qué objetivo o qué funciones ha de cumplir la Constitución en materia ambiental? ¿Ya? Eso es lo primero. Y esto tiene que ver un poco con qué es lo que tenemos y hacia dónde avanzamos. O sea, ¿cuál es el servicio? ¿Qué queremos poner a la Constitución y si queremos ponerle para qué? ¿Por qué? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, de esos servicios o de esas funciones que nosotros queremos, ¿lo cumple o no cumple la Constitución actual? ¿Lo hace o no lo hace? O si lo hace bien, lo hace mal, lo hace más o menos. Esa es la segunda pregunta. Y lo tercero es, ¿cómo se resuelve, en caso de que no haya respuestas en la Constitución, esa falta de respuesta? Por lo tanto, ¿qué reglas son las que hay que colocar en la Constitución en materia ambiental para los efectos de responder la segunda pregunta? O la segunda interrogación. Creo que ese es como el marco que uno
debiese representarse a la hora de pensar en qué es lo que queremos o qué es lo que nos gustaría en materia ambiental introducir o no en la Constitución. Porque, por supuesto, como lo comentábamos a la hora del sándwich, hace unos minutos atrás, estos procesos constituyentes generan muchas tentaciones. Y la tentación es, no, es que hay que meter todo. Entonces, cuando uno pregunta, bueno, ¿y qué es todo? Bueno, todo. Ya, pero aterricemos. No, coloquemos principios, derechos de... Bueno, vamos... Entonces, ahí entras a otra discusión que tiene que ver con lo que ya hay aquí y en otros países, que es qué tipo de constitución ya en abstracto quieres. ¿Quieres una constitución gordita, mediana, delgada, simple y clara, eficiente, declarativa, principista? Esas son preguntas que hay que hacerlas. Ustedes saben que en materia ambiental hay constituciones de todo tipo. En particular, yo tengo la impresión que en Latinoamérica son bastante robustas en términos de contenido. O sea, se regulan las responsabilidades penales, las responsabilidades civiles, muchas definiciones, se incorpora incluso en algunos y casi se regula el sistema de evaluación de impacto ambiental. O sea, hay de todo tipo, así como hay otras, particularmente corte europeo, que son no por eso menos poderosas, pero son bastante más simples, ni hablar de la Constitución de Estados Unidos, digamos, en esta materia. Pero cuando digo gorda, flaca, delgada o gordo, flaco, delgado, eso tiene que ver con las primeras preguntas. ¿Qué es lo que queremos, qué servicios o qué funciones queremos que preste la Constitución en materia ambiental? Si lo responde o no la actual y cómo es que queramos que la responda si es que no hay una respuesta satisfactoria en esa materia. Como cuestiones a título de antecedente, yo hice una revisión más o menos de algunos aspectos que me parecían interesantes, solo para contextualizar, porque creo que es bueno siempre sacar la foto de cómo estamos. Entonces, por ejemplo, ayer revisaba ¿qué ha pasado con el medio ambiente en el Tribunal Constitucional, por ejemplo? ¿Qué desempeño ha tenido el medio ambiente? ¿Qué ha pasado con la garantía del 19 número 8 en función de las normas legales, cierto, que la desarrollan? Entonces, sí, han habido requerimientos de inconstitucionalidad respecto de decreto supremo, el último reglamento o el penúltimo reglamento del CIA, la norma de emisión del estero Carén. Después tienes otro gran tema, digamos, inaplicabilidades o solicitudes de inaplicabilidades de preceptos legales, ¿cierto? Por inconstitucionalidad. La ley de monumentos nacionales creo que la lleva en eso, o sea, hay mucho requerimiento de inaplicabilidad en eso. Hubo algunos asociados a la ley 20.473, ¿se acuerdan ese periodo transitorio entre que el monstruo de 7 cabezas entraba en funciones y se extinguía la CONAMITA? Ahí hubo un par de requerimientos. Han habido algunos asociados a la ley de bosque nativo, han habido otros asociados al 25 ter, la caducidad, 64, antiguo, y otros entre el 8 y el 25, más o menos. Y naturalmente el tribunal ha ejercido su control de constitucionalidad de proyectos de ley, como fue la 19.300, la 20.417 y la 20.600. Cruzado en todo esto, yo creo que en materia ambiental, sobre todo en una época, hubo mucha discusión en el Tribunal Constitucional en lo que tiene que ver con las limitaciones y restricciones al ejercicio de derecho de propiedad. Acuérdense la época cuando partió la restricción vehicular, aparte del Festival de los Recursos de Protección, hubo mucho requerimiento desde el punto de vista de esa restricción vehicular también en el contexto de lo que ocurrió con la planificación territorial en general. Han habido casos asociados, solicitudes de inaplicabilidad por eso, algunos decretos del MIMBU, letreros, avisos, etc. Lo otro que revisé fue los proyectos de ley que se han presentado en el Congreso
ya sea a título de moción o de mensaje, para reformar la Constitución. Y hay varios temas, la verdad. No hay pocas iniciativas desde un tiempo a esta parte. Están proyectos de ley que tienen que ver con el agua en particular, declarándola constitucionalmente como bien nacional de su público, el derecho humano al agua. Se ha planteado la idea de establecer a los recursos naturales como propiedad de la nación toda, como bienes nacionales, ¿cierto? Se ha planteado en otro proyecto la facultad del Estado, o el derecho más bien del Estado, de participar de las ganancias que obtienen las empresas con ocasión del aprovechamiento de los recursos naturales. Se han planteado cuestiones asociadas a recursos genéticos, plebiscitos ambientales. Se ha pretendido también regular lo relativo a los parques nacionales en especial. Hay otro por ahí dando vuelta, o un par, son 2 o 3, creo que archivados, sí, que han perseguido, ¿cierto?, incorporar principios de derecho ambiental en la Constitución. Es decir, ha habido una inquietud interesante desde el punto de vista del Congreso y en algunos casos del Ejecutivo de turno para los efectos de modificar la Constitución actual. Como ustedes saben, durante la administración de la presidenta Bachelet, la segunda, se generó un proceso constituyente también. Y ahí hay un informe, se evacuó un informe, por ahí por el año 2017, a principios de 2017, donde se recogieron o se sistematizaron las principales inquietudes en materia de recursos naturales, en materia ambiental. Y había harto interés, o sea, en todos los niveles, los autoconvocados, los cabildos, etcétera. El tema ambiental ciertamente fue un tema. Y creo que los principales, si no fue el segundo, fue el tercero. ¿Sí? Dentro de los rankings, digamos, de temas de interés, era el medio ambiente. Y producto de ese proceso, poquito antes de que terminara esa administración, como ustedes saben, se envió al Congreso un proyecto, recogiendo naturalmente buena parte de las inquietudes que se habían planteado en el proceso constituyente. Y ese proyecto lo revisé y la verdad es que al contrario de lo que... O sea, yo pensaba que me iba a encontrar con sorpresas interesantes en términos de qué es lo que había ahí. No sé si ustedes lo han revisado, pero yo diría que en lo sustancial es prácticamente lo mismo que tenemos hoy día. Y enfatizo, prácticamente lo mismo. El 19 número 8 desde luego no se toca. Salvo, entiendo, que se mueve el deber del Estado de conservar y proteger y velar por tutelar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se traslada, entiendo, al artículo 3, dentro de las bases, la primera parte del primer capítulo de la Constitución. 19, número 24 en materia ambiental, creo, a mi juicio, es bastante similar. Ciertamente se incorpora el tema en la misma norma de las aguas como bienes nacionales de uso público. Y lo que más me llamó la atención, porque, ok, aquí no hay un avance así, un cambio de paradigma, que a lo mejor hay algo interesante en materia de acción de protección. Artículo 20. Más no. No, sí lo hay. Sí lo hay, pero con una nomenclatura muy extraña. Fíjense que se plantea la posibilidad de acudir, como ocurre hoy, digamos, para el resguardo ante el amago de algunos de nuestros derechos. Primero se uniforma, no se distingue entre la garantía del 19 número 8 y las otras. O sea, se uniforma, y eso es una buena novedad, se uniforma, digamos, la protección para todos los derechos del 19. Pero esta vez, en vez de acudir a la Corte de Apelaciones, se acude a justicia ordinaria. Y de lo que resuelva la justicia ordinaria, uno puede ir al Tribunal Constitucional. Novedoso. Novedoso. Y se encarga una ley orgánica el desarrollo concreto de la forma en que este proceso de acción de tutela, que así se denomina,
para los efectos del desarrollo de esa acción de autorización en términos de procedimentales. Entonces, yo tenía la impresión, de hecho, cuando se estaba produciendo ese, o se estaba desarrollando ese proceso constituyente, de que iba a haber un poquito más, ya, un poquito más de, o alguna novedad interesante en esta materia, pero al parecer no lo fue tanto, porque sí hubo innovaciones, pero parece que no tanto. Iba a terminar, porque no me quiero alargar mucho, me quiero reservar para las preguntas. Si uno, en lo personal, si me preguntara, bueno, ¿qué novedades podría traer la nueva Constitución en materia ambiental? ¿O qué podría introducirse? ¿Ya? Y en eso, mi pensamiento siempre ha sido pragmático. Es decir, tratemos de colocar cosas que sean útiles bajo el principio de que, en definitiva, la Constitución supone, o es el presupuesto para una habilitación legal y muy posterior reglamentaria, digamos, para los efectos de desarrollo, digamos, de eso. Porque la Constitución, que es otra de las preguntas en materia ambiental, ¿cierto?, es, bueno, ¿qué debiese haber en materia ambiental? Yo creo que deben haber derechos, debiesen haber deberes, debiesen haber garantías y debería darse un espacio tal que permita la regulación, una regulación coherente con aquello. Eso es como una cuestión muy general. Ahora, producto de la práctica, producto de lo que ocurrió en el Tribunal Constitucional, producto de lo que en parte ocurrió en los tribunales ambientales, en la Corte Suprema y en todo, incluyendo tal vez procedimientos administrativos concretos, yo creo que sería bien útil partir definiendo medio ambiente en la Constitución. Porque es bien divertido, se garantiza. Hoy día, si uno ve hoy día, este ejercicio es bien curioso porque uno se fija mucho en lo que hay hoy día y de alguna manera se trata también de hacer blanco eso y hacer algo nuevo, pero es inevitable ver lo que tenemos, que es una pregunta que hay que hacerse. Porque es curioso garantizar un derecho, o sea, reconocerlo y después garantizarlo sin tener idea de qué es lo que es, ¿ya? O a qué nos estamos refiriendo. Y alguien me dirá, bueno, pero eso está en la ley de base, e incluso está en otras normas medias antiguas, no derogadas expresamente todavía, donde también hay definiciones de medio ambiente, todavía colgando ahí, superviven. Y es que la definición legal no vincula a la Constitución. Entonces, sería útil partir de arriba con una definición concreta de qué es lo que es el medio ambiente. Lo segundo, desde eso, yo creo que sería interesante, no sé si al punto de conceptualizar, pero al menos de cambiarle el nombre al derecho. Esto de libre contaminación es bien añejo ya, y bien restrictivo. Es una constitución, ustedes saben, que se desarrolló en las paredes, que se desarrolló en los 70. Hay anécdotas bien interesantes de ese proceso constituyente. No sé si han leído no las actas de la Constitución. No, porque hay anécdotas ahí no contadas todavía. Porque acuérdense que esto era Comisión Constituyente. Comisión Constituyente, la CENC, la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución y bla, bla, bla. Después, estaban todos contentos, ok, después de todas las brillantes discusiones, esto pasaba al Consejo de Estado, presidido por el señor Alessandri en su época. El Consejo de Estado emitía su opinión sobre la base, es el primer examen que rendían los comisionados, pero el de verdad venía en la Junta. Me voy bien. Era el tercer paso. Y cuando al señor Pinochet se le explicó esto del medio ambiente, 19 número 8, y está en acta de la Junta, José Toribio Merino le explica de qué se trata esto. Y Pinochet le dice, pero Toribio, dice, así. No exactamente, pero Toribio, esto del medio ambiente parece que va a salir muy caro, ¿no? Imagínese, hay que arreglar todo Santiago, la contaminación.
y el señor Merino dice, no, no se preocupe, eso ya está calculado. Interesante esa historia. Terrible, pero interesante. Entonces, creo que hay que cambiar el titular, la nomenclatura, medio ambiente, que además ha dado para pronunciamiento del Tribunal Constitucional y de algunas cortes, sobre todo hace años atrás. Hoy día ya ha cedido un poco más el concepto de cuándo hay contaminación, cuándo no, si hay reglas, si no hay reglas, si hay daño, si no hay daño. Bueno, creo que al menos un cambio al medio ambiente sano, adecuado, por ahí. ¿Mm? Creo que, y no lo tengo identificado con precisión, pero pese a, si uno ve hoy día, digamos, porque mi diagnóstico en general de lo que hay hoy día, en términos constitucionales, es bien sensato. Ese es mi diagnóstico. Hay un derecho, se garantiza por la vía de la acción de protección, hay deberes para el Estado, hay posibilidad legal de limitaciones y restricciones no solamente al derecho a propiedad, sino que a cualquier otro derecho. Entonces uno puede decir, pero creo que hay que hacer algunos ajustes en materia de limitaciones. Alguien me decía por ahí, estoy de acuerdo, asociado a la función ambiental de la propiedad, tal vez no hablar de conservación de patrimonio ambiental, sino que algo un poquito más amplio. Y lo otro creo que donde hay que pensar en algo es en materia de acción de protección, o recurso de protección, o acción de tutela, como se le quiera denominar. Creo que eso de partida, como cuestión de general, tiene que dejar de ser objeto de un auto acordado. Esta cuestión se tiene que regular por una ley orgánica o una ley de CUN, lo que sea, pero tiene que ser, tiene que tener otra fuente. Me parece bien que haya que uniformar, como lo plantea el proyecto de Michelle Bachelet del año 2018, de principio del año 2018, y creo que hay que resolver algunas preguntas en materia ambiental, en sede de recursos de protección, que es la ya histórica, añeja, pero no por eso menos práctica discusión, que es cómo se relaciona esta acción constitucional con los demás resortes legales, jurisdiccionales, administrativos, los tribunales especializados. Creo que ahí hay que resolver algunas cuestiones. Entonces, eso creo yo, más o menos, como ven, mi pensamiento no va en ningún caso en clave copernicana en materia constitucional, va más bien, tiene una visión más pragmática para los efectos de tener un mejor desarrollo de la garantía y una mejor habilitación legal posterior para los efectos de ir zanjando los temas que puntualmente se vayan dando. Eso, muchas gracias. Después seguimos conversando. Bueno, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la instancia. A mí me han invitado varias veces, últimamente perdí un poco la pista de estas reuniones, pero creo que el esfuerzo que hacen de discusión es sumamente interesante y me alegro de estar aquí hoy día en este contexto además. Bueno, yo quiero hacerles una propuesta de reflexión en torno a ciertos temas. Yo tengo la verdad más preguntas que respuestas por ahora. Y quiero partir de un punto distinto al de Rodrigo, porque a mí me gustaría, ya que tenemos la posibilidad de pensar en una constitución con una hoja en blanco, me gustaría pensar en una constitución que parta de la crisis ambiental y planetaria, que a mi parecer es el fundamento o es uno de los elementos más relevantes de la humanidad hoy en día. Entonces, mi prisma y mi lectura va a ser desde ahí, va a ser desde que es la crisis ambiental que nos toca a todos y a todas y a toda la humanidad, la que debiera guiar la visión del desarrollo económico por sobre todo. Entonces, un poco las reflexiones van a partir desde ahí, desde este contexto, y hay distintas fotografías. La primera está un poco difusa, pero bueno, están las marchas, ¿no es cierto?, el símbolo de Plaza Italia, que tomó distintos colores, distintas banderas. Luego el pacto,
que es el que nos tiene aquí sentados hablando de Constitución y medio ambiente. Y la última fotografía es la de Puchuncaví. Entonces yo me digo, si yo voy a discutir de un nuevo texto constitucional que va a abordar la cuestión ambiental, yo diría, bueno, la prioridad es que eso no suceda más en Chile. O la prioridad sería que nuestro texto constitucional nos permita un futuro en todo su contexto de desarrollo económico, social, ambiental, que no dé lugar a ese tipo de situaciones. Y bueno, la presentación que voy a hacer además se sitúa además del contexto anterior, que es un contexto nacional. Quiero dar algunos elementos. El primero es que nosotros iniciamos un trabajo en el 2017, justamente a propósito de toda la discusión constitucional que inició Bachelet. Vimos que incluso nuestra facultad de la Universidad de Chile estaba aportando mucho en la discusión, pero el tema ambiental casi no aparecía. Y bueno, nos quisimos quedar en eso y generamos un ciclo de seminarios que terminó con un libro de las actas de estos seminarios, que es La protección del medio ambiente y reflexiones para una reforma constitucional. No fuimos tan ambiciosos de pensar en una nueva constitución, pero ya teníamos una cierta aproximación a lo que era el tema. Y el contexto de la presentación también es esta fotografía que ustedes ven al lado, que dice 2009-2019, que es la laguna de Aculeo, ¿ya? Este fenómeno de la laguna de Aculeo, que es solo un ejemplo de esta crisis ambiental que yo les venía señalando antes, tiene un origen que no es solo un origen natural, ¿ya? Y arriba ustedes ven este planeta con una marca de pie humano, ¿no? Y es porque el contexto es que la crisis ambiental y planetaria hoy es causada por el ser humano, por la densidad de la población, niveles de consumo, niveles de contaminación y todo lo que esto genera. Es la presencia del ser humano que nos está llevando a una nueva era planetaria que su característica es la huella humana en el planeta Tierra. O sea, hoy día los estudios geológicos, etcétera, empiezan a ver que dentro de las capas de la Tierra hay plástico, ¿ya? Y esa es la huella humana. Bueno, este libro, si ustedes lo ven, yo quería mostrarles los capítulos porque si bien estábamos pensando en una reforma constitucional, es quizás otra mirada de lo que es cómo abordar la temática ambiental en el contexto constitucional. Y ahí pensamos en principios, como son el de información, participación y acceso a la justicia ambiental, o sea, principio 10. Pensamos en lo que era la protección ambiental en la era del cambio climático, puesto que este fenómeno, especialmente para países como el nuestro, está cambiando absolutamente los patrones. Los patrones de vida, los patrones sociales, los patrones económicos, todos los paradigmas que podíamos conocer hoy en día se rompen frente a estos impactos. Estamos viendo los incendios en la región de Valparaíso, intencionales o no. Mis colegas expertos en el tema dicen todos los incendios son intencionales, todos son causados por el ser humano. El problema es que hoy día las condiciones ambientales favorecen que estos se reproduzcan en los niveles que estamos conociendo. Y luego hay otro capítulo sobre esta relación de la protección ambiental y los recursos naturales en la era del antropoceno, que es esta era marcada por esta huella del ser humano en el planeta Tierra. Y bueno, por último, algunos lineamientos de reflexiones. Entonces, hoy día lo que les quiero proponer es abordar estos temas rápidamente, porque, bueno, ahora almuerzo y todo, para que no nos cansemos y tengamos más tiempo de conversación. Primero, me gustaría entregar algunos elementos para considerar cuál es el piso mínimo de esta hoja en blanco. Luego, el tema de los principios a los que ya se refería Rodrigo, cuáles son estos principios ambientales y cómo se abordan en el marco constitucional. Derechos procedimentales, derechos sustantivos y, por último, libertad económica y propiedad frente a la naturaleza. Y aquí explícitamente no hablo de recursos naturales, sino de naturaleza.
El piso mínimo, ahí hay un mapa que no sé, quizás no se ve mucho, después lo podrán ver, pero está en ese libro además que pueden consultar, sobre el derecho a un medio a vivir o el derecho a un medio ambiente sano. ¿Ah? Y podríamos decir que, bueno, ahí está la evolución del reconocimiento constitucional del derecho a vivir en un medio ambiente saludable o sano, o bueno, por ahí. Obviamente que ya hablar de libre contaminación estaría completamente obsoleto. Y vemos que la verdad es que hoy casi esto no está en cuestionamiento. ¿Ah? El derecho a vivir un ambiente sano está prácticamente reconocido a nivel constitucional en la mayoría de los países del mundo. También sucede con lo que es el principio de participación, ¿ya? Que también ahí ustedes ven la evolución y quizás hay un mayor nivel de reconocimiento que el derecho a un ambiente sano o saludable. Quizás con una precisión que es que este derecho a la participación quizás a nivel constitucional no se da exclusivamente en materia ambiental, ¿ya? Que también puede ser en contextos que sean más amplios, como es el caso chileno. Ahora, en cuanto a los principios, bueno, acá sí, bueno, la discusión a propósito iniciada por el gobierno de la presidenta Bachelet y varias constituciones en el mundo reconocen principios de derecho ambiental en la Constitución. Ahora, en esto hay un artículo que ahí lo pueden ver de un profesor de la Universidad Rovira de Virgili, de Jordi Jariga, que ha venido varias veces a nuestro país, que es bien interesante porque justamente aborda estos principios del derecho ambiental y los aborda en la búsqueda de un cierto núcleo de principios a nivel de derecho internacional y derecho constitucional que pudiera uno considerarlo un núcleo duro que considerar en todas las constituciones. La conclusión a la que llega él es que no existe tal núcleo duro, pero sí existe un reconocimiento cada vez mayor de lo que es el desarrollo sostenible. Y lo hace de manera muy crítica, lo vamos a ir viendo más adelante, pero lo hace de manera muy crítica porque finalmente lo que dice es que este desarrollo sostenible, así como está consagrado en las constituciones, lo que ha hecho es reforzar un modelo hegemónico del capitalismo y del consumismo y de la sociedad como la conocemos hoy. Se ha puesto al servicio de ese tipo de sociedad a nivel mundial. Y esto me recordó a mí algunas discusiones ya que se dan en el contexto de los 70, de los 80 y sobre todo de Río, cuando se dice que finalmente el desarrollo sostenible no fue más que un concepto que se puso al servicio de los fines económicos del desarrollo. Y que fue ese compromiso. Habían algunos que decían crecimiento cero, los otros crecimiento a todo dar sin consideraciones ambientales. Bueno, y este justo medio del desarrollo sostenible, algunos decían simplemente fue una justificación ecológica para fines económicos. Ahora, cada uno lo adoptó un poco como quiso, pero ahí Jordi Jariga hace una crítica bastante fuerte y hace unas propuestas también que voy a ir viendo más adelante. Pero hoy día yo diría que estos principios que están puestos sobre la mesa, además de los de Río, que esos siempre deambulan por ahí como una extensión del desarrollo sostenible, hay principios nuevos que, vinculados, él mismo los menciona, al principio precautorio, el indubio pro natura, el de no regresión, y también jurisprudencia reciente colombiana ha puesto muy en la palestra y de manera muy subrayada lo que es el principio de solidaridad, de equidad y de justicia ambiental. Que yo creo que estos principios están muy vinculados y dan muchas respuestas a la crisis social de nuestro país en este minuto, porque no podemos pensar en abordar la temática ambiental sin una mirada de equidad, justicia, solidaridad, que son justamente las reivindicaciones sociales de este minuto. Y eso, aquí empecé de abajo hacia arriba, ¿no? Pero esto nos lleva también a un cuestionamiento sobre que es mucho mayor, sobre cuál es el enfoque. Nuestro sistema, nuestro texto constitucional hoy en día tiene un enfoque completamente antropocéntrico, lo hemos asumido como una verdad, como un paradigma, podemos seguirlo asumiendo así, pero también está la opción de avanzar hacia un enfoque más ecocéntrico.
La región latinoamericana se ha caracterizado por avanzar en ese sentido. No es casual, tenemos una identidad común en el continente con una naturaleza exorbitante, biodiversidad, economías basadas en la explotación de recursos naturales. Entonces, hay un sentido con este avance que, por lo demás, si vemos la literatura o la experiencia comparada, se observa que la crisis planetaria hoy día requiere de otra mirada y que no podemos dejar esta mirada tan rígida del antropocentrismo como un paradigma que no se pueda romper o que no pueda cambiar. Ahora, en el caso colombiano también es interesante ver que el ecocentrismo sitúa al ser humano en su entorno. No es que lo subsuma o lo deje en un segundo plano, simplemente entender que el ser humano no está en una categoría superior, sino que es parte de un conjunto. Bueno, y en esto de los derechos, que Rodrigo también mencionaba, bueno, ¿qué derechos vamos a reconocer? Y en eso la literatura nos distingue entre lo que son los derechos procedimentales, que justamente está todo el principio 10. Y ahí uno se podría preguntar, bueno, el texto constitucional tiene que reconocer este acceso a la información, a la participación, acceso a la justicia en materia ambiental de manera explícita, o esto se subsume en derechos más genéricos de acceso a la información, participación y a la justicia. Esa es una pregunta que queda un poco abierta. Y en cuanto a los derechos sustantivos, bueno, aquí yo cito algunos. Un medio ambiente sano, ya sabemos lo que está pasando en el mundo. Hay otros derechos, están los derechos de la naturaleza que están teniendo reconocimiento. El derecho a un clima estable, acá no mencioné el derecho humano al agua porque todavía no entramos en esa, no hemos hecho un levantamiento del reconocimiento del derecho humano a nivel constitucional, pero les quería mostrar algunos avances en lo que es los derechos de la naturaleza y a un clima estable. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza a nivel constitucional es más bien excepcional. Está la Constitución alemana, que lo reconoce como un deber del Estado, y la Constitución ecuatoriana, que conocemos un poquito más, que lo reconoce como un derecho sustantivo de la naturaleza. Sin perjuicio de ello, hay también un trabajo jurisprudencial o un desarrollo jurisprudencial en Colombia, en India, en Nueva Zelanda, en torno al reconocimiento, por ejemplo, de ríos o de parques naturales. También a nivel legal, en Bolivia se han reconocido derechos de la naturaleza. En cuanto a un clima estable, hay un reconocimiento mayor en constituciones sobre... Es bien variado, no es necesariamente un clima estable que se dio en un caso emblemático en Estados Unidos, a propósito de lo que sostiene una de las juezas del caso, pero a nivel constitucional el tema del clima o del cambio climático se aborda de distintas maneras, ¿ya? O como un deber del Estado de generar políticas, o como un concepto de medio ambiente que incluye clima, o como el deber del Estado de asegurar, minimizar los efectos del cambio climático. En fin, hay distintas formas en que se abordan a nivel constitucional, pero uno ve una progresión en la inclusión de este tópico en los textos constitucionales. Ahora, una de las grandes preguntas que uno se podría formular, si es que uno parte desde esta mirada de la protección, o más bien del medio ambiente, o del trabajo constitucional desde la crisis ambiental, que es, bueno, ¿cómo compatibilizamos eso con lo que es un desarrollo económico? Y específicamente con el tema de la libertad económica y la propiedad, que yo diría que hoy día quizás es la principal fuente de conflicto que podemos ver en los tribunales de justicia. Y en este sentido, bueno, el mismo artículo que les citaba delante sostiene, por una parte, que el desarrollo sostenible es el que ha justificado la explotación masiva de los recursos naturales para satisfacer las necesidades de las sociedades de consumo. Es bastante fuerte la afirmación, es decir, porque uno quizás cuando piensa en los principios que debería contener la Constitución, uno lo primero que piensa es en el desarrollo sostenible, ¿no? Y quizás si uno le da un poco una vuelta a esta mirada, se da cuenta que eso es lo mismo que seguiría justificando el modelo actual, que necesitamos cambiar para poder responder a las demandas sociales. Y luego
que esta misma mirada del desarrollo sostenible sería el que ha permitido este intercambio desigual y de injusticia ambiental. Entonces, yo solo llamaría la atención sobre esta reflexión entre esta mirada de desarrollo sostenible y la compatibilidad con un concepto de justicia ambiental, de equidad. Entonces, después si nosotros nos vamos al 19, número 21, por ejemplo, bueno, este desarrollo bastaría, por ejemplo, con reconocer que este derecho a desarrollar cualquier actividad económica no solo no debe ser contraria a la moral, al orden público, a la seguridad nacional, sino también respetuosa del medio ambiente. Hay otras soluciones. En Colombia, por ejemplo, se ha incorporado la protección ambiental dentro de lo que es el concepto de seguridad nacional. Entonces ahí se salvaría absolutamente esta compatibilidad quizás con el desarrollo de la actividad económica con el medio ambiente. Y por último, ya para ir a COSENA reformado, digamos. Bueno, ya para ir terminando, algunas reflexiones finales. Bueno, hemos hablado de principios, de derechos, yo no me referí mucho a lo que son las acciones, ¿no? Porque también hay todo un tema que abordar si va a ser una acción de tipo recurso de protección, una acción colectiva o popular, como se está dando en otras partes del mundo, y ese ya es otra vertiente de discusión. Pero en torno a principios y derechos, bueno, podemos pensar, y esta de nuevo una pregunta, podemos pensar en concebir un Estado de Derecho que incluya la temática ambiental. Y aquí hay otro artículo, un colega, que nos dice, bueno, el Estado de Derecho es esa sumisión del Estado al derecho, en términos muy simplistas. Entonces, se dice, bueno, entonces el Estado del derecho ambiental supone que el Estado debe sumirse al derecho ambiental, y el Estado y todos los actores. Entonces, quizás uno podría pensar a partir de este concepto de un Estado de derecho ambiental, generar esta unidad, porque Rodrigo mismo decía, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Dónde articulamos? ¿Dónde entra el tema ambiental? Si uno concibe el Estado de Derecho incluyendo la temática ambiental, y digo temática porque no necesariamente es protección, a lo mejor el concepto de protección no me termina de convencer, entonces quizás podría ser un buen concepto articulador de la cuestión o de la reflexión. Y bueno, y aquí hay otras propuestas, ¿no es cierto?, del profesor, colega Jordi Jaria en torno a avanzar más allá de lo que es el desarrollo sostenible, y él nos propone algunos principios. Él propone el principio precautorio, es bien raro porque nos dice principio precautorio, principio de responsabilidad y de cooperación. Cooperación porque lo entiende como una nueva forma de gobernanza, en que todos los actores participen en las tomas de decisiones, que es muy compatible a los momentos que estamos viviendo. Luego nos dice el principio de responsabilidad en las actividades productivas. Y el principio precautorio lo vincula a este concepto de incertidumbre que es cada vez mayor, y por ende hay otra aproximación al riesgo, y lo vincula también con el principio de no regresión y de indubio pro natura. Y ya para ir cerrando, porque estoy en los tiempos, los quería dejar invitados a mirar esta página, que es un trabajo que venimos haciendo hace un tiempo, que es un observatorio sobre la ley de cambio climático, que era un proceso que se estaba llevando y esperamos que se siga. Pero, bueno, dado el contexto nacional, le hemos dado un nuevo enfoque, y estábamos haciendo varios policy briefs en torno a los contenidos de la ley de cambio climático, del proyecto de ley que está en preparación, y cambiamos el enfoque hacia estas perspectivas de la crisis social. Y ahí acaba de salir un policy brief de Dominique Hervé sobre justicia ambiental y recursos naturales, que es un extracto, de hecho, de uno de los artículos del libro que les mencioné antes. Hay también infografías sobre la crisis social, cambio climático, medio ambiente, y también hay cápsulas climáticas, que uno dice, bueno, estas son cápsulas de 100 palabras que responden a una pregunta científica, y que si uno se dice, bueno, a lo mejor esto no tiene mucho que ver con el derecho, pero cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué preocuparnos del carbono negro del hollín? A lo mejor sí tiene harta relación con lo que estamos hablando de justicia ambiental, de equidad, y tratar de que esa foto de la primera lámina de Puchuncaví desaparezca y sea parte de la historia, o de el mal lado de la historia ambiental en Chile. Muchas gracias.